La liturgia de la Iglesia en este primer domingo nos invita a meditar en torno al Evangelio según San Marcos. El Evangelio que hemos escuchado en este día podríamos subdividirlo en dos momentos. El primer momento es aquel en el cual el Espíritu del Señor le impulsa a Jesús a ir al desierto. Y es interesante porque durante todo el Evangelio nosotros escuchamos cómo el Espíritu actúa de modo violento. En este caso podríamos decir nosotros que Jesús es impulsado, es llevado hasta el desierto. Pero a diferencia de los otros evangelios, no se nos dice que Jesús haya sido tentado con las tentaciones específicas, sino que el evangelista quiere enfatizar en el combate que se da entre Satanás y el Señor. Este elemento es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el ejemplo del Señor nos invita también o nos mueve a nosotros a tener presente el combate espiritual. El combate espiritual al cual nosotros estamos llamados a imitar al Señor, permaneciendo fieles a la voluntad de Dios y por lo tanto manteniéndonos firmes en su presencia. También dentro de esta primera parte, el Evangelio nos dice que Jesús vivía en medio de los animales o estaba en medio de los animales. Y este pasaje nos recuerda a nosotros un pasaje del profeta Isaías en el cual nos decía que en la plenitud de los tiempos se restablecería la relación entre el hombre y los animales. Por lo tanto, el evangelista nos está indicando que con Jesús se inaugura ese tiempo nuevo, esta plenitud de los tiempos. Por ello, nosotros también debemos pedirle o debemos darle gracias al Señor por este tiempo que nos ofrece a nosotros de armonía, no solamente con la creación, sino también con todos nuestros hermanos. Pero esa armonía nos debe mover también a nosotros a esforzarnos continuamente por mantenernos o por crear esa armonía entre nuestros hermanos. No es posible que nosotros como cristianos mantengamos las divisiones que normalmente se generan entre nuestras familias, sino que a la luz de ese texto debemos pedirle al Señor que nos ayude a vencer las divisiones, que nos ayude a vencer las enemistades y que como el Señor también nos permita a nosotros convivir como hermanos. El otro elemento de este pasaje o de este primer momento es ante todo la indicación de que los ángeles le servían al Señor. Con los tiempos nuevos, la inauguración que Jesús hace de esta armonía del creado, también se nos presenta a nosotros cómo los ángeles sirven y sirviéndoles, podríamos decir también nosotros, o una de las indicaciones podría ser que los ángeles le adoran, como signo de reconocimiento de la fuerza y ante todo de la identidad de aquel que ahora se encuentra en ese lugar. Nosotros también podríamos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder reconocerle, la gracia de poder servirle a través de nuestra entrega generosa al servicio de nuestros hermanos, pero también y ante todo la gracia de adorarle fielmente. El segundo momento que nos ofrece este Evangelio es también significativo porque nos ofrece las primeras palabras del Señor. Nos contextualiza el Evangelio diciéndonos que una vez que Juan ha sido apresado, él inicia su ministerio. Pero es significativo porque en este pasaje escuchamos las primeras palabras del Señor. Y las primeras palabras del Señor son ante todo, conviértanse y crean. Nosotros estamos en ese tiempo de Cuaresma invitados a la conversión. Pero ¿qué significa convertirnos? La conversión tiene sentido en la medida en que somos conscientes de algo que nos ha sido dado previo y es nuestra condición de hijos. Por ello, en la medida en que somos conscientes de que estamos y hemos sido llamados a el seguimiento del Señor. Convertirnos no es simplemente un acto moral, dejar de lado las actitudes negativas a nivel moral, sino ante todo reconocer que hemos sido llamados a estar con el Señor y por ello, reconociendo cuán distantes estamos de Él, acercarnos nuevamente y compartir con Él. De allí que la llamada que nos hace el Señor es ante todo a reconocerle y acercarnos continuamente a Él. Dejar de lado todo aquello que nos distancia de su presencia y ante todo manifestar, luego de haber compartido con Él
su vida, luego de haber meditado su palabra y de haberle contemplado a Él, manifestarlo con nuestra vida, dejando de lado ahora sí todas aquellas actitudes que nos impiden permanecer en su presencia y dar testimonio de Él. Queridos hermanos, que este primer domingo nos ayude a nosotros a interiorizar nuestro compromiso de vida cristiana y que podamos caminar siempre en su presencia.